investigadora del Instituto Mora, quien tenía mucho que no saludaba, pero le he pedido que nos acompañe para ayudarnos, iluminarnos con su análisis, porque, carambas, cómo hay ruido, patadas, jaloneos, piquetes de ojo y cosas peores, querida Leticia, en este momento político, histórico de nuestro país. ¿Cómo le va, doctora? Vicente, qué gusto verte. He coincidido con Toñito, pero no te había visto a ti, por tanto me da muchísimo gusto igualmente saludarte. Y bueno, pues sí, deja tú echar luz, por lo menos echar montón, porque yo creo que a este tema sí hay que darle muchas vueltas del momento que estamos viviendo, ¿no? Que Guadalupe Acosta Naranjo en la lona dice, vamos a intentar detener que asuma el cargo Claudia Sheinbaum si nos siguen dando duro. Hazme tú el favor. Están en el ridículo total, ¿eh? Fíjate que sí, en varios niveles. Uno es, bueno, un impacto del Lili Telles que ya les dio a todos, ¿no? Ya es como un síndrome, ya una cosa delirante, porque realmente venir a decir que van a detener la toma de posa, bueno, de verdad, y sobre todo la opción que perdió porque ellos estuvieron dispuestos a tirar a la borda un partido históricamente, ¿no? De importante para la transición en este país y que al final se aliaron, pues, con su adversario histórico, pero también con su contrario ideológico, el PAN y el PRI. Entonces, realmente el PRD se merece lo que tiene, se merece incluso en términos de poesía histórica, te diría yo, que dos de los senadores que quedaron de ese partido, los únicos que quedaron, al final de cuentas, bueno, vean por la cuestión ideológica que es más cercana, en todo caso, para sobrevivir para ellos, Morena, que irse con sus adversarios, como decía yo. Entonces, esa es la parte que es ridícula, es delirante, es de risa, pero pues alguien le tiene que poner color al asunto también, Vicente, si no, pues todo sería como muy formal y todo se va dando. Pero en la otra parte, que yo ahí es donde digo que, ay, man, si hay que echarle un montón, porque fíjate que no, yo creo que no hemos calibrado los días, hora por hora que hemos vivido los mexicanos la última semana. Es que han sido una tras de otra y en paralelo, pero luego no los ligamos, que si Ken Salazar lo que dijo, que si le dieron a uno de los magistrados a revisar la decisión que había tomado ya el INE antes de pasar al Tribunal Electoral, que si una marcha por aquí, que si se empiezan a descubrir algunas cosas que, bueno, pues no se tenían consideradas, ¿no? Como, bueno, la misma salida esta de Lenia Batres que notificó, ¿no? Que estaban poniendo ya una propuesta que en términos teóricos le decimos, pues el famoso lawfare, Vicente, que es un intento de por la vía de lo legal poderle dar la vuelta a circunstancias democráticas y poder en todo caso cortar el rumbo que tenía, como bien ha ocurrido en otros países de América Latina. Por ejemplo, la destitución en su momento y encarcelamiento incluso de Lula da Silva en Brasil tuvo que ver muchísimo con todo un aparato legal, los jueces, luego los diputados, designando el lugar donde iban a poner en su momento a la presidenta, a la que sacaron del poder, y en otro momento a Lula da Silva. Entonces, no estamos jugando. Aquí se han decidido muchas cosas en nuestro continente a partir de esta, digamos, parafernalia legal que supone que, bueno, pues está haciendo bajo el mandato legal. Y por ahí estábamos, Vicente. Eso es lo más grave, que cuando hagan la serie de Netflix de estos días que hemos vivido, ahora sí que los días que hemos vivido en peligro, nos vamos a dar cuenta realmente todo lo que fue pasando y que no es gratuito. El embajador de Estados Unidos, oye, con lo que tendría que estar preocupado es con que su candidata avance allá en Estados Unidos, Kamala Harris, con que en todo caso su opción política demócrata pues tenga un lugar en el futuro político de ese país, porque aunque ha avanzado ella, siguen muy cerca. O sea, hay un electorado muy fuerte del trumpismo y en ese sentido, bueno, pues obviamente vamos siguiendo ese tema, pero él tendría que estar más ocupado con eso y yo por eso creo, Vicente, que yo creo que Ken Salazar se fue de largo hacia su propia opinión y en la representación que él tiene de estos intereses transnacionales económicos de alto perfil que están en nuestro país
y no necesariamente, digo, obviamente no puede hablar por sí solo, él representa al gobierno estadounidense, pero sin embargo, cuando pensamos en el gobierno decimos, bueno, Biden es el presidente que no pudo ser tampoco candidato electoral, Kamala Harris, vicepresidenta, pero que ahorita lo que la preocupada es el tema de la candidatura. Pero entonces, ¿quiénes son el gobierno estadounidense? Entre otros, un amigo porque como visita Blinken, ¿no? Digamos, una fuerza muy, muy potente en el sistema político estadounidense, que hace una semana andaba en Israel tratando de ver cómo pueden apagar el fuego, no tanto porque quieran terminar esa situación que es tremenda lo que está pasando en Medio Oriente, Vicente, es una cosa que realmente no podemos creer lo que estamos viviendo, porque no lo estamos viviendo, sino a distancia y sin capacidad de mover ese tema. Y te lo digo porque va Israel en un intento de mover el escenario porque electoralmente lo necesitan en Estados Unidos. Entonces, ¿qué fregados tendría que abrirle otro frente, Ken Salazar, a la candidatura? Yo no te digo que al gobierno estadounidense, pero a la candidatura, en términos de que cualquier declaración, pues la puede usar el adversario, ¿no? O sea, un poco enemistarse o la pausa, como dijo López Obrador, pues es un mensaje político sin consecuencias, la verdad, más que, digo, diplomáticas a un nivel superficial, porque no está estipulada esta figura, pero sí, pues es como un llamamiento y por tanto es abrir frentes o frentitos, vamos a suponer que eso no le impacta de manera brutal, pero sí puede entrar en el escenario donde en vez de estarse ocupando en esa candidatura que no la tienen fácil, pues se tienen que estar dando la vuelta para ver cómo estuvo y qué pasó con esta declaración que al final pues vimos que el propio Ken Salazar pues, se dio cuenta de, no sé si se habrá dado cuenta o le habrán jalado las orejas para decirle, oye, espérate, no nos abras ese frente, sobre todo Claro. porque el asunto está avanzando, bueno, y ahora más cuando ya se declaró formalmente desde el Tribunal Electoral el hecho de que la mayoría, como fue designada y como fue mandatada por el pueblo de México, avanza y entra toda la parte pragmática que a veces no nos gusta, Vicente, yo te lo digo sinceramente, pero de las alianzas para tener la mayoría que permita aprobar las cuestiones que en este momento el partido en el poder con sus aliados quieren que pasen porque están mandatados por nosotros a que avancen esas reformas que nos prometieron, Vicente. Por cierto, retumban las palabras del presidente, ¿no? Que aprendamos a respetar nuestras soberanías. Ay, carambas. Vaya que si son... Ahí sí que me acordé de nuestro himno nacional y retiemble en sus centros la tierra, pues que retiemble en sus centros Palacio Nacional con las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, querida doctora. Y fíjate que lejos de pensar que esto va a meter ruido o va a generar un ambiente hostil para la doctora Sheinbaum ahora que ya tome formalmente el poder, digamos ya cabalmente, yo creo que no, que más bien para mí hace un favor López Obrador echando él ese tirito, ¿no? Con la fuerza, la presencia, la capacidad retórica que él tiene, de echarse ese tirito, decirlo como tú lo estás diciendo ahora, un mensaje sin rodeos, ¿eh? Vámonos. Y eso para Estados Unidos y Canadá, y para el que se ponga enfrente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas le sube el nivel diciendo, a ver, hemos avanzado en nuestra relación, somos socios comerciales de gran importancia uno para el otro, sin lugar a dudas hay una relación asimétrica, eso tampoco lo podemos negar, pero ya cambiaron las reglas del juego y también cambió algo importante, no solo en nuestra relación bilateral, para Estados Unidos el mundo cambió y entonces ellos son los que se tienen que acomodar y reacomodar a la realidad de las diferentes regiones y bueno, no lo están haciendo muy bien que digamos, porque como te digo, tienen hecho un desastre, intervienen otros países y luego, bueno, quieren culpar a esos mismos países de sus desgracias. Entonces, lo que creo que está haciendo López Obrador es asumir esa responsabilidad y en todo caso, en términos históricos, queda como que él manda estos mensajes, él genera esta relación en la que habla abiertamente, dice abiertamente, para que en su momento la doctora Sheinbaum pueda decir, bueno, nosotros venimos de una línea
de pensamiento y de coherencia política en la cual coincidimos y hacemos nuestro el discurso de la soberanía del país que tenemos. Vaya, aunque suena lógico y suena obvio, pero decirlo es importante y será lo que escucharemos. Entonces, te digo, a mí, así como en otros temas, de repente, ay, no, bueno, López Obrador es muy rijoso y todo, y bueno, ya estamos acabando el sexenio, y el que no entendió, pues no entendió, y hay unos que no entendieron, Vicente. Pero justamente el haber, decían muy al principio del sexenio, ¿te acuerdas? Es que López Obrador llegó con hacha, en vez de hacerlo con así bonito, ¿no? El cocido fino, llega con hacha y bueno, pues es que ya se abrió justamente ese campo que se tenía que limpiar, todas las ramas que había que ir cortando, y ahora vendrá ahora sí que un tejido fino para ir viendo de parte de la doctora Sheinbaum, bueno, cómo se van cristalizando estas propuestas que, por cierto, nada más déjame que se los diga, no conocemos la 4T, porque las reformas no fueron aprobadas, pero fueron detenidas todas en el Poder Judicial. En la Suprema Corte. Bueno, yo sé que eso tiene su lectura más amplia y luego los expertos salen a explicar la diversidad de lo que significa Poder Judicial, pero me voy a referir expresamente a la Suprema Corte, que aliada justamente a la oposición, pues detuvo toda reforma aún aprobada en el Pleno por mayoría. Entonces, lo que digo, y fue la razón por la cual al final se convoca al Plan C, pero me parece que apenas los mexicanos vamos a poder conocer en estas reformas el proyecto que está ofreciendo la propuesta de la 4T, Vicente. Así es. Si me permites, doctora, déjame ir al Senado de la República, en donde se está constituyendo precisamente la Cámara Alta para esta legislatura que se viene. Tenemos a los protagonistas. Vamos a ver y escuchar. Creo que es Adán Augusto López Hernández, el exsecretario de Gobernación, quien ahora asume la coordinación de la bancada de Morena en el Senado de la República y se convierte en el presidente de la Junta de Coordinación Política ahí en la Cámara Alta. Con su permiso, señor presidente. Compañeras senadoras, compañeros senadores, para los efectos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley Orgánica del Congreso, me permito someter a su consideración la propuesta que las y los senadores que constituimos la unanimidad de este Congreso, de esta Cámara de Senadores, presentamos para la integración de la mesa directiva que funcionará durante el primer año de ejercicio de la 66ª legislatura de esta Cámara. Dicha propuesta queda en los siguientes términos. Presidencia, senador Gerardo Fernández Noroña. Vicepresidencia, senadora Imelda Castro Castro. Vicepresidencia, senador Mauricio Vila Dosal. Vicepresidencia, senadora Carla Guadalupe Toledo Zamora. Secretaria, senadora Verónica Noemí Camino Farjat. Secretaria, senadora Yasmín Bugarín Rodríguez. Secretario, senador Luis Donaldo Colosio Riojas. Secretaria, senadora Lisette Sánchez García.
Por lo anterior, ciudadano presidente, le solicito atentamente que la propuesta se ponga a consideración de la Asamblea a efecto de que se proceda a la votación por cédula que exige la disposición legal señalada. En caso de que alguna senadora o senador presente una propuesta distinta a la antes señalada, le solicito que también se someta a la consideración de la Asamblea para los efectos legales y reglamentarios a que haya lugar. Y en los términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso y en cumplimiento con la obligación de velar por el buen funcionamiento y gobernabilidad de la Cámara de Senadores, hago de conocimiento de esta Asamblea que propondremos desde la Junta de Coordinación Política la extensión de la mesa directiva de este Senado de la República a 4 vicepresidentes, es decir, una o uno más, y 3 secretarías adicionales, mismas que en este caso corresponderán la vicepresidencia al Partido Verde Ecologista de México, una de las secretarías al Partido Morena, otra de las secretarías al Partido Acción Nacional y una secretaría más que se definirá seguramente en la primera o en la instalación de la Junta de Coordinación Política. Es nuestra determinación hacer los esfuerzos necesarios para construir más consenso, más inclusión y más participación de todos los grupos parlamentarios en el Senado mexicano. Muchas gracias. Se recibe la propuesta y también informo a la Asamblea, como bien lo dijo el senador, que la elección de los integrantes de esta mesa directiva, tal y como lo establece el artículo 62 de la Ley Orgánica del Congreso, para tal efecto se les entregará a las senadoras y senadores un sobre personalizado que contiene la cédula con la propuesta que acaban de escuchar, que es de consenso y que ha recibido esta mesa de decanos. La cédula correspondiente habrá de depositarse en una urna cuando sean llamados por la Secretaría. Si hay alguna senadora o senador que desea tener una cédula en blanco, si lo hace saber a la mesa de decanos, y con mucho gusto procederemos. Por ello, solicito a la Secretaría entregue al personal de apoyo las cédulas de votación para que a su vez, las distribuya entre las senadoras y los senadores. Pues vaya momento que me gustaría me ayudara a analizar la doctora Leticia Calderón Chelius para cerrar esta participación en Sin Censura, querida doctora. Vaya momento. Adán Augusto López Hernández, en esta propuesta consensuada, menciona esta posibilidad que para muchos, sin el movimiento de transformación, no hubiera sido posible. Gerardo Fernández Noroña como presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Y pues me traiciona la risita porque me imagino a las Lili Téllez echando lumbre ahí en el Senado y estamos a punto de vivir una votación histórica. Ahí te la dejo para que cerremos con tus comentarios, doctora. Híjole, pues muy emocionante. Yo personalmente soy fan de Noroña, entonces pues estoy feliz. Además he hecho un discurso muy padre, hablando, ¿no?, de esto que al final de cuentas es cómo puede alguien, un hijo del pueblo, al final un día llegar a ser no solo senador, sino incluso presidente del Senado. Entonces, pues es muy emocionante porque habla también de las muchas posibilidades que se abren a las siguientes generaciones de pensar que la movilidad se pueda restablecer en nuestro país, que la gente pueda aspirar a tener, ¿no?, de alguna vez algún cargo, un puesto. Bueno, pues ¿por qué no? Y bueno, pero también hay sorpresas, Vicente, espérate, porque de repente había unos nombres interesantes porque a todo mundo le toca, o sea, a toda facción. Yo veía, el caso de Colosio Rojas, ¿no?
o también el caso de ex gobernador de Yucatán, Vila, es interesante porque ahí van a estar estos votos que no necesariamente tienen que a fuerzas coincidir en términos ni del partido ni que porque se aliaron, pero a la hora de propuestas, pues también tendrían que argumentar por qué votan en contra o a favor. Entonces me parece que se vuelve muy interesante empezar a ver así nombres, algunos que no, yo no conozco y hay que rastrear porque por alguna razón ahí no llega nadie que no tenga trayectoria ni que haya realmente como caminado, ¿eh? Yo creo que más bien es el desconocimiento en este caso mío, pero bueno, cierra esta primera parte de la sesión pues, oliendo a humo del medio de Satanás, tú, porque a mí me dio miedo quién estaba ahí al frente dando la palabra en la mesa. Es que fue elegido como presidente de la mesa de decanos, de los veteranos, pues, del Senado de la República. Seguramente te refieres a Manlio Fabio Beltrones Rivera, el exgobernador de Sonora, priista. Bueno, ya no sé si priista, porque ya ves que lo dejaron fuera de la bancada porque se peleó con Alito, pero bueno, personaje también relevante, lo quiera uno o no, de la política mexicana. No solo relevante, digo, es un personaje que durante todo ese sexenio tuvo un bajísimo perfil justamente en la intención de no generar una visibilidad hacia su persona, que vaya que tiene una colotototota junto con su hija que también está ahí en el Senado como plurinominal. Sorprende mucho eso, pero bueno, es la política mexicana, son los enjuagues, es el pragmatismo, Vicente, que también vamos a tener que digamos, asumir y apechugar. Bueno, a mí se me revuelve la panza, no te creas, pero sí me parece que se vuelve muy interesante porque volvemos a lo que tiene que ser la esencia del Senado, hablar, parlamentar, dialogar, acordar. En este caso, Morena y sus aliados no necesitarían eso, pero yo creo que es muy saludable que haya un debate e incluso legalmente, como bien dijo también el presidente, que se agote un debate más allá de que, bueno, pues en este momento el mandato popular tiene que estar por encima incluso de la propia opinión y los intereses, porque también aquí les vamos a tener el ojo puesto, que cada uno de los senadores y diputados tienen, porque muchas veces sus decisiones tienen que ver con que ellos ya pactaron, lo vimos la legislatura pasada, aquella mujer con el cabildero ahí junto, por cierto, el PRD, qué bueno que quedó fuera, y yo creo que vamos a tener que después revisar los nombres de senadores, los nombres de diputados, para que también el público, no, nosotros los mexicanos, mexicanas, tengamos claro esta composición muy plural, lejos de la tontería esta de que quedaron fuera. Oye, perdóname, si se logra colar un perfil como este hombre, Manlio Fabio, o tenemos al senador Vila también ahora, o hablábamos de Colosio, pues quiere decir que a cada uno representan a estas diversas posturas, opiniones y partidos. Entonces, pues lo celebro muchísimo. Para mí es emocionantísimo, Vicente. Es como, digo, muchos lo dicen, ¿no? Pero yo nunca creí que me iba a tocar ver esta transición profunda de este calibre de mi país y estoy feliz, orgullosa y contenta sin dejar de ser crítica y poner el dedo en la llaga cuando se necesite, Vicente. En eso estamos. Doctora, como siempre es un placer saludarte. ¿Por qué no cerramos invitando a la audiencia a que te sigan en redes sociales, que te apoyen en tu tarea desde la independencia que tanto hemos aplaudido, doctora? Gracias, Vicente. Pues mi cuenta esta que yo le digo Twitter, pero que es X, que es Leti Chelius, mi segundo apellido, y pues por ahí me doy una vueltita al Zócalo el sábado, Vicente, para ver cómo van con el debate, a ver cómo se pusieron los encontronazos, donde tiene que estar un centro de resistencia, porque esto no va a estar fácil, Vicente, tampoco creamos eso. Y los medios de comunicación son una trinchera fundamental. Entonces ahí me doy una vueltita, les busco por ahí y los saludo y los abrazo muchísimo y pues al público siempre que te sigue y que gracias por darme esta oportunidad, Vicente. Te mando un abrazo, doctora, la doctora Leticia Calderón Chelius. Nos vemos el sábado en el Zócalo, en el Encuentro Internacional de Medios y Periodistas Independientes y Alternativos. Gracias, doctora, que pases excelente día.